voy a silenciarlos ya. Sí, bueno, buenas noches. Están ya todos silenciados para dar inicio a este segundo encuentro, ¿verdad? Entonces vamos a, en primer lugar, a ponernos en la presencia de Dios, invocar la luz del Espíritu Santo que nos ilumine en este día de meditación en torno a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por tu infinita bondad y tu misericordia, porque nos has dado la capacidad de tener tu palabra en nuestras manos, de poder leerla y alimentarnos de ella como la lámpara que ilumina nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que en todo momento podamos descubrir tu presencia en la Escritura y tu voz que nos sigue hablando a través de ella. Que María Santísima, nuestra Madre, San Buenaventura, a quien celebramos hoy, nos intercedan por nosotros en este camino de reflexión y de meditación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Recordarles que estamos en este camino, en este recorrido por el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y tal y como le decíamos en el título, tal y como se ofreció, es un recorrido, no es un curso donde vamos a leer todo el Evangelio, porque no se trata de eso, sino de ir haciendo un recorrido por el Evangelio de Marcos, tratando de descubrir las pautas que el mismo Evangelio nos da para reflexionar acerca del discipulado. Recordemos así rápidamente, sin entrar en muchos detalles, el recorrido que hemos venido haciendo. Empezamos reflexionando o haciendo una introducción general del Evangelio, tratando de entender lo que los exégetas, los estudiosos nos dicen acerca del Evangelio, considerado por la mayoría de los estudiosos como el primer evangelio sinóptico que se escribió posiblemente entre el año 68 y el año 73, aunque hay una corriente que adelanta un poco la fecha, gracias a los descubrimientos que se hicieron en Qumran, en las cuevas del Mar Muerto, y algunos argumentan que posiblemente para el año 50 ya el Evangelio de Marcos estaba escrito, o sea, una fecha muy, muy cercana a los acontecimientos, porque digamos que la pasión de Cristo la pasión, muerte y resurrección se puede datar más o menos aproximadamente en el año 33, o sea que al año 17 años después, para el año 50, posiblemente ya pudo haber estado escrito el Evangelio. Con respecto al autor, sabemos que la tradición lo atribuye a Juan Marcos, un personaje del que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, que participó con Pablo en alguno de sus viajes apostólicos y también ayudó quizás a Pedro y al mismo Pablo cuando estos estuvieron en Roma, ¿verdad? Según lo que descubrimos en el contenido del libro, se trata de un personaje de lengua griega, ¿verdad? De lengua griega. No fue un testigo ocular, o sea que no conoció personalmente a Jesús. Hace algunas referencias inexactas en torno a la geografía de Palestina, por lo que podríamos pensar que no era de Palestina, posiblemente de alguna de las otras comunidades que Pablo evangelizó. Con respecto a la comunidad destinataria, para quienes fue escrito en un primer momento el Evangelio, la mayoría de los estudiosos consideran que se trata de una comunidad no judía, o sea, una comunidad fuera del territorio palestino, fuera del territorio de Medio Oriente, posiblemente a la comunidad de Roma o alguna comunidad de Asia, ¿verdad? Sobre todo porque cuando Marcos escribe y utiliza términos judíos, tiene que poner la traducción y eso hace entender pues que la gente a la que va dirigido el evangelio quizás no eran judíos de nacimiento ni judíos conversos. La integridad del evangelio, sabemos que la mayoría considera que la última parte del evangelio
los últimos 11 versículos del capítulo 16 puede haber sido un añadido, una adición que le hicieron, una adición que le hicieron al Evangelio. Y posiblemente el final del Evangelio lo encontramos en 16-18, cuando dice que las mujeres salieron huyendo por temor y no dijeron nada a nadie. Alguien podría decir, padre, pero qué raro que el evangelio termine allí, parece confuso, no se trata de eso, está negando la resurrección. No, tenemos que tratar de descubrir cuál es la intención de Marcos para terminar el evangelio allí, dejarnos en esa situación, en esa encrucijada de qué hacemos nosotros. No decimos nada por miedo o creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios y que está vivo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que reconocer que canónicamente el final del Evangelio pues también es considerado para nosotros palabra de Dios, no se opone a lo que los otros evangelios dicen, ¿verdad? Entonces el Evangelio canónico es todo, ¿verdad? Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 20. Con respecto a la división, decíamos que esto es muy importante porque el primer versículo nos habla de comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Tenemos que entender que cuando en español nosotros, ¿verdad?, decimos Jesucristo, lo que estamos haciendo es un nombre compuesto, el nombre Jesús y el título Cristo, que recordemos, Cristo significa ungido, ¿verdad? O Mesías en hebreo. La palabra Mesías en hebreo es traducida al griego por Cristo y debería ser traducida a el español, ¿verdad? Como el ungido, ¿verdad? Porque es la misma palabra. Entonces, Jesús, que es reconocido como el Cristo, como el Mesías y como Hijo de Dios. Y que estos dos títulos cristológicos, como se les conoce, estos dos títulos que se le atribuyen a Cristo, nos dan la división o nos ayudan a entender cuál es la división más importante del Evangelio. La primera parte, que va desde el capítulo 1 hasta el 8:30, donde se reconoce a Jesús como el Mesías, tú eres el Cristo, dice San Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro lo reconoce como el Cristo. Y la segunda parte que gira en torno al hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que es un título también que hay que comprender como el Dios hecho hombre, el Dios entre nosotros, tal y como lo reconoce el centurión romano en el momento de la crucifixión. Dice que cuando el soldado vio cómo murió Cristo, cómo murió Jesús, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Entonces vea que vamos a tener al final de cada parte, vamos a tener esta profesión de fe. Pedro, que reconoce al Señor como Mesías, el Mesías, y el soldado romano, un pagano, que reconoce a Jesús verdaderamente como el Hijo de Dios. También decimos que la primera parte se desarrolla prácticamente en Galilea, alrededores del mar de Galilea, en la zona alta, en la zona norte perdón, del territorio de Israel. La segunda parte se da en el camino hacia Jerusalén y propiamente en Jerusalén. Permítame un momentito nada más. Denme un momentito, perdón. Es que tengo invasión de zancudos en la casa. Entonces tuve que poner una plaquita debajo del escritorio y el olor me está molestando. Ok, entonces esta división del evangelio. Después de haber visto este esquema, pues empezábamos el recorrido por algunos de los pasajes, tal y como está dividido cada una de estas partes generales, y empezábamos con la primera parte, que son los primeros 12 versículos, 11 versículos, que nos hablan de la preparación para el ministerio. Y veíamos cómo es la preparación de la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Que
que se presentan todos los acontecimientos como cumplimiento de las profecías, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y entonces se nos presenta todo el acontecimiento de Jesucristo como un cumplimiento de la escritura. El bautismo de Jesús, en el que notábamos algunas particularidades propias de Marcos, ¿verdad? Que en este caso la voz que habla en el cielo no está dirigida a toda la comunidad, no está dirigida a Juan el Bautista, ni está dirigida a los que estaban contemplando, observando lo que estaba sucediendo, sino que va dirigida directamente a Jesús. Y se presenta a Jesús como el ungido, precisamente como el Mesías, el ungido, el predilecto del Padre. En los otros evangelios vamos a escuchar la voz que dice, escúchenlo, ¿verdad? Este es mi hijo amado, escúchenlo. Es como si el Padre presentara a Jesús ante la comunidad. En Marcos, la intención es otra. Por eso yo les decía que es muy bonito también hacer lo que decimos una lectura sinóptica. Por ejemplo, tomar este pasaje de el bautismo de Juan, del bautismo de Jesús en el Jordán y decir, bueno, ¿cómo lo presenta San Marcos? ¿Cómo lo presenta San Mateo? ¿Cómo lo presenta San Lucas? Y vamos a descubrir, entonces, leyendo paralelamente los tres pasajes, ¿verdad? Los tres textos de cada uno de los evangelios, pues nos vamos a dar cuenta de esas pequeñas diferencias. Después recordamos que en el bautismo de Juan, ¿verdad? Y en las tentaciones que San Marcos las presenta de manera muy sencilla, de manera muy simple, nada más diciendo que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y allí es tentado, entonces, y que los ángeles y los animales que vivía entre los animales del desierto y que los ángeles le servían, nos está presentando nada más a Jesús como aquel que vence la tentación, aquel que se presenta como el más fuerte que es capaz de vencer la tentación. Pasado estos textos que son preparación, comienza propiamente la primera parte del Evangelio. Y decíamos que se nos presenta del capítulo 1 al capítulo 3 la actuación de Jesús y la respuesta de los fariseos. Me hicieron preguntas, me mandaron preguntas muy interesantes. Una de ellas es quiénes eran los fariseos y si no seguían y si no creían en Jesús, ¿por qué los seguían? Atención, la comunidad religiosa de Israel en tiempos de Jesús tenía su propia organización. Habían diferentes grupos, ¿verdad? Todos dentro del judaísmo, diferentes grupos, diferentes corrientes, diferentes escuelas, ¿verdad? Todo dentro de la misma comunidad judía. Los fariseos eran pues un grupo de personas que tenían sus creencias particulares. Tenemos que reconocer que en tiempo de Jesús el judaísmo no tenía una unidad de fe. Es decir, no había todavía un credo judío como lo tenemos nosotros hoy, que decimos, bueno, si yo creo todas estas verdades, estoy en comunión con la Iglesia Católica. Si yo no creo estas verdades, no estoy en comunión con la Iglesia Católica, lo que nosotros reconocemos como la profesión de fe o el credo. En tiempos de Jesús había que creer en la Torá, en el Pentateuco, en lo que dice, pero habían distintas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, era un grupo judío que creía en la resurrección, creía también en la existencia de los seres espirituales, los ángeles, ¿verdad? Creían en los ángeles y ahí tenían una moral muy estricta, en el sentido de que tenían que cumplir estrictamente y literalmente todo lo que dice la ley de Moisés, que no son solamente los 10 mandamientos, sino que son aproximadamente unos 700 mandamientos. Todo lo que ordena la ley de Moisés. Entonces, ese es el grupo de los fariseos. Vamos a ver que más adelante aparecen también los escribas. ¿Quiénes eran los escribas?
después los teólogos bíblicos, los biblistas, los exégetas de la época, aquellos que se dedicaban a estudiar más de lleno la palabra de Dios, no solamente la interpretación de los padres, como lo hacían nosotros, sino que estudiaban más de lleno la Biblia, el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, y se llaman los escribas, ¿verdad? Aparecen después otros grupos, sobre todo en los otros evangelios, el grupo de los saduceos, ¿verdad? Que se diferencian de los fariseos en que los saduceos no aceptaban la resurrección ni aceptaban la existencia de seres espirituales. ¿Verdad? Entonces ahí en el camino, cuando veamos las diferentes reacciones, vamos a ir hablando un poquito de eso. Llama mucho la atención que en esta primera sesión aparece una pregunta. Y hermanos, cuando en el Evangelio nosotros encontramos una pregunta, sobre todo en el Evangelio de Marcos, es como un elemento para captar nuestra atención, para ayudar a nosotros, lectores, para ayudarnos a nosotros, oyentes, a ir fijando nuestra atención. Y vean que la primera pregunta que aparece en esta sección es, ¿qué es esto? La gente se admira de ver, por ejemplo, este primer día programativo de actividad de Jesús, que recordemos que predica, que llama a los discípulos, que cura, que hace oración, ¿verdad? Y que entonces la gente se pregunta al final, ¿qué es esto? Vamos a ir viendo, y al final de esta unidad lo repasaremos, lo que se llama un crescendo, ¿verdad? Un ir creciendo o ir profundizando en la identidad de Jesús. Y las preguntas van a ser muy dicientes en este sentido. Primero, ¿qué es esto? Después, ¿quién es este? Entonces vean que ya no es solo, primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta autoridad? Ya no es solo el acontecimiento, Jesús, el que les llama la atención, sino la autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta autoridad? Y al final, ¿quién es este? ¿Quién es este? Recordemos que les decía que uno de los pilares fundamentales del Evangelio de Marcos es precisamente hacernos profundizar sobre la identidad de Jesús, ayudar al lector, ayudarnos a nosotros oyentes a descubrir quién es Jesús. Y a la par de este pilar fundamental sobre la identidad de Jesús, inmediatamente se revela quién es el discípulo, ¿verdad? Aquí vemos que tendríamos que decir que en este primer día programativo, el discípulo es aquel que es llamado por Jesús, aquel que se convierte en pescador de hombres. Vengan conmigo y y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Pero lo importante es que dejándolo todo, lo siguieron. El discípulo ya por antonomasia es el que sigue a Jesús. El discípulo, esa es la principal característica de el discípulo, el que sigue a Jesús. Y San Marcos entonces nos lo presenta desde esta primera página, desde estos primeros versículos, de forma muy directa. Es el que responde con generosidad al llamado de Jesús. Atención, cuando hablamos de discipulado, no pensemos solamente en los apóstoles. Recordemos que los apóstoles son un grupo dentro de los discípulos a quienes Jesús les da una autoridad especial, pero en el camino, como lo vamos a ir viendo, hay otra gente, hay otros discípulos, hay otros seguidores, que es a los que Jesús va formando y con quienes nosotros nos identificamos, nos conformamos. Entonces, tenemos esa primera pregunta, ¿quién es esto? ¿Verdad? ¿Quién es esto? Voy a devolverme un poquito para ver alguna pregunta. Nos pregunta Laura Solera, ¿por qué consideran que esos versículos finales se agregaron después por redacción? Laurita, porque digamos, en Biblia se trabaja así. No tenemos el documento original. No tenemos un documento que vos puedas decir, este es el original escrito por Marcos, o esta es la primera copia
¿verdad? La primera edición que tenemos, no. Se trabaja sobre documentos que han ido apareciendo después, algunos completos, otros no. Entonces, dentro de los testimonios más antiguos que tenemos acerca del Evangelio de Marcos, hay algunos que se datan a través de la técnica del carbono 14 muy antiguamente, ¿verdad? Como estos, por ejemplo, que se datan de los años 70, ¿verdad? Donde no aparece esa parte. Entonces, ¿qué fue? Que el copista, el que copió el evangelio, se brincó esa parte, la omitió o no estaba. ¿Ves? Entonces, así se va trabajando. Entonces, eso hace pensar que, y porque quienes se dedican al estudio propiamente literario, encuentran algunas diferencias. Por ejemplo, Laura, yo te puedo poner, y compañeros, yo les puedo poner a ustedes un ejercicio, ¿verdad? Vamos a leernos un libro, qué sé yo, por citar, digamos, literatura costarricense de la que los más viejos conocemos, ¿verdad? Vamos a leernos a Marco Ramírez, el libro de Marco Ramírez, y vamos a leernos los cuentos de mi tía Panchita. ¿Verdad? Dos clásicos en la literatura costarricense. Si yo tachara el nombre, si yo tachara el nombre del autor, ustedes no los conocen, y yo les digo a ustedes, bueno, esta obra, Marco Ramírez, es escrita por la misma persona que escribió estos cuentos de mi tía Panchita, una persona que se dedique a estudiar exactamente la escritura, ¿verdad? La forma de escribir, el estilo, el vocabulario que usa y todos estos elementos, ¿verdad? Inmediatamente va a decir, no, son estilos muy diferentes. Usa vocabulario muy distinto. En este usa palabras que este no conoce. La forma de expresarse es muy distinta de este a este. Eso hace pensar inmediatamente, se encienden los bombillos de la duda, posiblemente no fueron escritos por la misma persona. Es lo que pasa cuando vos comparás o cuando ustedes comparan la carta a los Corintios con la carta por ejemplo, con la carta a los Hebreos. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, inmediatamente dice, este no es un escrito de Pablo. ¿Por qué? Porque la forma de escribir de Pablo, que está bastante testificada en todas las otras cartas, es muy, muy, muy distinto a la forma como se escribió en la carta a los hebreos. Entonces, los estudiosos dicen, ven, tenemos autores distintos. Si vos analizás los últimos versículos del Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta eh, que tienen otro estilo. Y no solamente otro estilo, sino otra forma de presentar los hechos, porque en el versículo 15:8 dice que las mujeres no dicen nada por miedo, por miedo. Huyeron temerosas. Inmediatamente las presenta anunciando la resurrección. ¿Ves? Entonces, cuando vas leyendo con mucho detalle, hay como ese choque. Entonces, por eso los estudiosos dicen, posiblemente esta parte final no pertenece al escrito original. Sin embargo, les repito y les subrayo, para nosotros esa parte final también es palabra de Dios, también es escritura santa, también es escritura inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, teníamos ese primer día programativo, ¿verdad? Donde se preguntan qué es esto. Después vienen las controversias y las respuestas con los fariseos, ¿verdad? Acerca del perdón, acerca de la comida con los pecadores, un texto muy importante porque nos habla precisamente de lo que le reclaman a Jesús. Tengamos en cuenta que esto es el elemento de controversia con los fariseos. Los fariseos reclaman por qué, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué se junta con los pecadores?
Recordemos que en aquel momento una persona que era considerada pecadora pública, entonces completamente era aislada. Porque si yo me relaciono con esa persona, entonces era también pecador, me contaminaba yo también, aunque yo no estuviera haciendo lo mismo que ellos. Recordemos que entonces que Jesús eh, entró a la casa de un publicano. Los publicanos eran otro grupo, pero no eran un grupo religioso. Eran un sindicato, digámoslo así, que eran los empleados del imperio, pero que eran judíos. Eran los encargados de recaudar los impuestos. Como decir, los agentes el personal de Ministerio de Hacienda de nosotros hoy, ¿verdad? Que no me brinque Isabel, ¿verdad? Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos, ¿verdad? Eran los que entonces eran como el Ministerio de Hacienda de nosotros hoy. Pero la ley, atención, la ley romana los consideraba un trabajo en el cual si yo recaudo impuestos, yo le pago una parte al gobierno y me dejo una parte. Hermanos, por ejemplo, para que nosotros nos entendamos, como los vendedores de lotería hoy. Yo trabajo para la Junta de Protección Social vendiendo lotería, pero hay una parte que me toca a mí. No es que todo lo que el usuario, el comprador paga por un billete de lotería, por un pedacito de lotería, no es que todo eso va íntegro a la Junta, ¿no? Y el vendedor de lotería tiene que ganarse algo. Y entonces, por ejemplo, si el pedacito se vendió en 1.200 colones y al vendedor le toca 100 colones por pedacito, de ahí esa es su ganancia. No es que él le está robando a la Junta, es que la ley le permite dejarse eso. Igual pasaba con los publicanos, pero para los judíos, como ellos cobraban impuestos para el imperio romano y como se dejaban parte de ese impuesto porque era un trabajo, entonces eran considerados como ladrones públicos. Por eso los grupos religiosos no querían a los publicanos, los que los consideraban traidores de la patria, traidores de Israel y aparte de eso ladrones. Entonces vean que en este caso Jesús entra a la casa de Leví, que posiblemente sea el mismo Mateo del que nos habla los otros evangelios, y entonces los publicanos, perdón, los fariseos y los escribas, ¿verdad? Al ver los escribas de los fariseos, vean aquí un detalle que estoy descubriendo que se me había pasado. Si ustedes leen el capítulo 2 en el versículo 16, al ver los escribas de los fariseos, al ver los escribas de los fariseos, perdón, al ver los escribas de los fariseos, ¿qué están notando? Un error en San Marcos. Los escribas no eran parte de los fariseos. ¿Ven? Vean que San Marcos confunde los dos grupos. ¿Por qué? Porque quizás no conocía muy a fondo o con mucha precisión, ¿verdad? Estos detalles propios de la cultura y de la religión judía. Entonces, eran grupos diferentes. Lo importante es que estos grupos se escandalizan. ¿Por qué come con los pecadores? ¿Verdad? Al oír esto, Jesús les dijo, no necesitan médicos los que están con fuerza, sino los que están mal. No he venido. ¿Perdón? Lo que pida ella, yo no. Perdón. Acordemos mantener apagados los micrófonos, ¿verdad? Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, en el chat, ¿verdad? Por favor, en el chat. Entonces, les decía, Jesús entonces insiste en cuál es su misión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su misión? Igual pasa con la discusión del ayuno. Ven que los discípulos de Jesús no están ayunando y entonces Jesús les dice, ¿verdad? No ayunan los amigos del novio cuando el novio está con ellos, ¿verdad? Llegará un día en que el novio ya no esté
y entonces ellos ayunarán, ¿verdad? Entonces presentándose a Jesús como el novio, como el novio. Eso es un detalle muy importante. Cuando el evangelio nos habla y el Antiguo Testamento nos presenta la relación de Dios con su pueblo como una nupcia, como un matrimonio, como una boda, donde Yahvé es el novio y el pueblo es la novia. ¿Verdad? Jesús se presenta como el verdadero novio, un elemento que todos los evangelios lo presentan. Lo vimos cuando Juan el Bautista dice que él no es digno de soltar la sandalia de Jesús. Lo vemos en San Juan, en las bodas de Caná, donde Jesús se presenta como el verdadero novio, que da el vino bueno, el que pone el vino, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús se está presentando como el verdadero novio que ha venido a contraer boda con la iglesia, con la nueva novia, ¿verdad? Tal y como después lo va a especificar más el libro del Apocalipsis. Y por último, en esta sesión se habla del sábado, ¿verdad? Las espigas que arrancan el sábado. Una de la ley judía decía que no se puede hacer absolutamente nada en sábado. Y el hecho de que si uno va caminando y arranca una espiga, no es que está cortando espigas, no es que está volando machete en medio del trigal para cortar las espigas, no, de eso que uno va caminando y arranca una espiga, como cuando uno va por una zona verde y arranca una hoja, o cuando estábamos chiquillos y pasábamos por un arbolito o una cerca de amapola y arrancábamos una amapola para chuparnos un poquito ese dulcito que tenía o esas cosillas. Para ellos, al ver a los apóstoles arrancando una espiga, dijeron, están violando el sábado, porque son muy estrictos o eran muy estrictos en el cumplimiento, y eso es lo que le reclaman a Jesús. Tus discípulos están violando el sábado. Y entonces Jesús se presenta que como el dueño del sábado. Y esta primera parte va a terminar precisamente con esta incertidumbre, desde que ya, desde los primeros capítulos, quieren eliminar a Jesús. Se convierte en una persona non grata, en primer lugar, para las autoridades religiosas de Israel, ¿verdad? Porque se presenta como el, el que interpreta la ley. Vean que hablar del perdón, hablar de que Dios ha venido o que el Mesías viene a, a salvar a los pecadores o a curar a los enfermos, y que hay gente que no necesita curación, cuando se interpreta cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere y cuando se interpreta cómo hay que vivir el sábado, y claro, los judíos ven una gran amenaza. Este está cambiando nuestra ley, este está diciendo cosas, este está inventando cosas. Entonces ya lo ven como una amenaza y por eso deciden eliminarlo. Viene la segunda parte, ¿verdad? La segunda sesión de esta parte, que es la actuación de Jesús, ¿verdad? Y la respuesta del pueblo, que es lo que encontramos después del capítulo 3, versículo 7 en adelante, ¿verdad? Hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 6. Tenemos un sumario de la actuación de Jesús. Vean que son esos textos en donde San Marcos nos dice qué hizo Jesús, cómo actúa Jesús. Vamos a leer un momentito 3 del 7 al 12. Dice el texto, entró de nuevo en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano paralizada. Estaban al acecho a ver si lo curaba en sábado para poder acusarle. Vea, siempre estas primeras controversias que tiene Jesús con las autoridades judías van a girar en torno al sábado, porque era la celebración más importante. Es el día sacratísimo para los judíos, ¿verdad? Todavía hoy para los judíos practicantes. Y entonces por eso estaban al acecho, a ver qué hace y qué no hace en el sábado. Y es cuando Jesús entonces les interpreta realmente qué es lo que Dios quiere el sábado. Dice al hombre que tenía la mano seca,
levántate ahí en medio. Y le dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de curarla. Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque si dicen que hay que hacer el bien, es lo que va a hacer Jesús. Si dicen que hay que hacer el mal, están hablando en contra de la ley. Entonces Jesús aquí los mete en un zapato, ¿verdad? Y muchas veces a él quisieron ponerlo en una situación así, ¿verdad? Y él salió por otro lado. Los fariseos y las autoridades judías se quedan calladas, ¿verdad? Pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos con ira, apenado por la duda, la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Atención, Laurita Bonilla, que me hiciste la pregunta de los fariseos y los escribas, aparece otro grupo, herodianos. No heredianos, los de Heredia, no, herodianos, seguidores de Herodes, herodianos. Era un grupo, pero con una connotación política, con una connotación política, porque eran los que estaban a favor de Herodes. Recordemos, Herodes era el procurador, el gobernador, digámoslo así, era judío, pero le importaba un comino la religión, porque era político. Le interesaba nada más la política, ¿verdad? Entonces, para muchos, Herodes también era un traidor, porque era el títere, el juguete del imperio romano, ¿verdad? Y entonces había grupos que lo defendían, habían grupos que no. Entonces había un grupo muy influyente, porque ahí eran los amigos de Herodes, que llamaban así los herodianos. Tenían mucha influencia sobre él, ¿verdad? Y tendrían también mucho poder, sobre todo político. Entonces vea que aquí las autoridades religiosas y las autoridades políticas de Israel, todavía que no estamos contando los romanos, ¿verdad? Que eran los que realmente gobernaban, pero las autoridades religiosas y los grupos de poder, los grupos influyentes en el gobierno de Herodes, se confabulan, se unen para tratar de quitar de en medio a Jesús. Ya no solamente son, como en los primeros versículos, ¿verdad? El hecho de el hecho de los fariseos y escribas, ahora también comienza a hablarse de un malestar en el ambiente político contrario a Jesús. Entonces se presenta ese sumario. Viene un texto que para nuestro estudio es fundamental, la vocación de los 12. Y tenemos que leerlo porque recordemos que los discípulos no son únicamente los apóstoles, pero los apóstoles sí son discípulos. ¿Qué estoy diciendo? Que hay dentro de los discípulos hay un grupito que son los apóstoles. Entonces, lo que se diga de los apóstoles, de alguna manera se está diciendo de todos los discípulos, y sobre todo en estos textos primeros. Vamos a leer, por favor, 3 del 13 al 19. Capítulo 3 del 13 al 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. ¿Qué llama la atención aquí a manera histórica?
habla de Judas como si ya hubiera entregado a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que el evangelio fue escrito posterior a los hechos. Pasó todos los acontecimientos de Jesús y después el autor lo puso por escrito, porque ya nos habla como de Judas, el que va a traicionar o el que traicionó a Jesús. Eso es una muestra más de que el evangelio no fue escribiéndose en el momento en que se fueron dando los acontecimientos, sino que se escribió posteriormente, ¿verdad? Pero vean que hay detalles muy lindos. Subió al monte. ¿Cómo explicar esto del monte? En la tradición judía y en las religiones circunvecinas a Israel, el monte es el lugar del encuentro con Dios. El monte es el lugar donde Dios se manifiesta. Pensemos en la teofanía más importante, que es la teofanía del Sinaí. Cuando Moisés en el desierto dice, ya no puedo controlar este pueblo, es muy grande, sube al monte y elige a 72 para que lo ayuden a gobernar las 12 tribus de Israel. Entonces Jesús aquí se presenta como subiendo al monte para manifestar la solemnidad de este acontecimiento. Sube al monte, al lugar de encuentro con Dios, al lugar donde Dios habla. Y allí en el monte llamó a los que quiso. Vea que, entonces, ¿qué nos hace pensar? Que es con todos los discípulos, con toda la gente que los sigue, que Jesús sube al monte. Y estando ya en el monte, entonces llamó a los que él quiso, a los que, perdóneme la expresión, a los que le dio la gana. A los que él quiso, el texto es muy claro, a los que él quiso. Padre, ¿por qué Jesús no hizo a María Magdalena apóstol? Padre, ¿por qué no hizo a ninguna mujer apóstol? Llamó a los que él quiso. Padre, pero es que es una cuestión cultural y no sé qué y no sé cuánto, sí, pero recordemos que Jesús no está limitado por su cultura. Ningún maestro que se diera de calidad de maestro, ningún maestro que se considerara serio podía tener discípulas. Y había muchas mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Y el evangelio lo dice por todo lado. Entonces, dentro de los discípulos, todos los discípulos eran hombres. No, también habían mujeres. Pero cuando él llamó a los 12, cuando escogió a los 12, escogió solo varones. ¿Por qué? Pablo VI lo dice cuando explica el tema del celibato sacerdotal, dice, porque quiso, porque quiso. No tenemos otra explicación y no podemos cambiar las acciones de Jesús. Llamó a los que quiso, pero vean lo que dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Importantísimo y lindísimo este elemento. Jesús llama para que estemos con él. Y una vez estando con él, aprendiendo de él, compartiendo con él, escuchándolo a él, entonces envía a predicar, envía a hacer milagros, envía a sanar. Pero en ese orden, primero nos llama para estar con él. En nuestra vocación, no como apóstoles, en nuestra vocación de discípulos, Jesús nos llama para que estemos con él. Porque solamente estando con él vamos a poder conocerlo, vamos a poder escucharlo, vamos a poder comprenderlo. Entonces, la necesidad que tenemos nosotros, discípulos, precisamente de estar con Jesús, de estar con Jesús. ¿Por qué llamó a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, Boanerges? ¿Verdad? ¿Por qué a nosotros nos dicen las cucarachas? No sé, ¿verdad? Hay toda una leyenda ahí, ¿verdad? Pero que a los granados nos dicen las cucarachas, pero ¿verdad? Eh, eh,
Me enredé con otra pregunta que viene. ¿Por qué llamó a Santiago y a Juan, los hijos del Zebedeo, con este término hebreo que significa hijos del trueno? ¿Verdad? Hijos del trueno. Entonces, porque algunos dicen porque eran muy impetuosos, porque eran muy de arranque, muy, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Eran medios cartagos, ¿verdad? Cabezones y actuar a la primera entrada, ¿verdad? Entonces parece que es por eso, pero no tengo otra explicación. Me preguntan que el Papa declaró a María Magdalena apóstol, sobre todo apóstol, en el sentido de que ella anuncia, pero no en el sentido que fue instituida por Dios. Aquí, perdón, lo explico de esta manera. El término apóstol se refiere a los 12, pero también en sí el término apóstol es el que es enviado, ¿verdad? El que es enviado. María Magdalena, el Papa la llamó apóstol sobre los apóstoles porque le tocó anunciar la noticia más importante, ¿verdad? Pero no porque estuviera por encima de todos los otros apóstoles, o no fue que el Papa la metió en la lista de los 12 apóstoles, ¿verdad? No, no. Se reconoce precisamente su papel fundamental a la hora de anunciar la resurrección, porque ella es la que Jesús envía. Vaya y dígale a los apóstoles. Es enviada a aquellos que han sido enviados. Ese es el sentido que el Papa Francisco quiso dar, sobre todo para declarar la fiesta, era como solemnidad, la fiesta del 22 de julio de Santa María Magdalena. Ok, bueno, tenemos entonces esta vocación de los apóstoles y después vamos a tener estos textos que nos hablan de adoctrinamiento por medio de las parábolas y los milagros. Entonces, a través de pequeñas parábolas, a través de pequeños milagros, ¿verdad? Se nos va dando, entonces, se nos va transmitiendo acerca de quién es Jesús. Tenemos un texto que nos habla de la búsqueda y de la incomprensión de los familiares, ¿verdad? Que vuelve a casa después de llamar a esto, a los discípulos, dice, vuelve a casa, se aglomera otra vez muchísima gente, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí, está loco. Lo que nos llama la atención es que dice que son sus familiares, ¿verdad? Son sus familiares los que querían llevárselo, porque vea que incluso es muy curioso esto en el Evangelio de Marcos. Ni siquiera los familiares cercanos entienden qué está pasando con Jesús. Es ese misterio que envuelve, es esa incomprensión, ¿verdad? Hace milagros, enseña con autoridad, cura a la gente, predica. ¿De qué pasó aquí? Seguro está fuera de sí, está loco. ¿Verdad? Seguro está fuera de sí, está loco. O sea, Marcos dice, está fuera de sí, en el sentido, no pueden comprender aún quién es realmente Jesús. Entonces vean que ni siquiera a través de los lazos sanguíneos se entiende quién es Jesús. Es a través de la fe, a través del creer en Él, que vamos a entender quién es realmente Jesús. Al centro, vean que aquí vamos a encontrar, yo creo que todos están viendo la presentación. Vean que los colores en esta segunda columna de la derecha, creo que todos la vemos a la derecha, donde está la flecha amarilla. Vean qué vacilón. En el versículo capítulo 3, del 20 al 21, habla de los familiares. Viene un texto que nos habla de controversias con los escribas, las calumnias de los escribas que dicen que Jesús está poseído, que Jesús está, ¿verdad?, actuando en favor de Satanás, de Belcebú, ¿verdad?, de Belcebú, ¿verdad? Jesús aclara cuál es la situación. Inmediatamente viene otro texto que nos habla del verdadero parentesco con Jesús.
Arriba decía que sus familiares lo buscaban porque estaba loco, o porque creían, perdón, porque creían que estaba loco. Aquí nos dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera le enviaron a llamar. Y entonces cuando alguien le dice, oye, tu madre y tus hermanos te buscan, tu madre y tus parientes te buscan, Jesús aclara cuál es el verdadero parentesco con él. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces se da una aclaración de cuál es el verdadero vínculo que une con Jesús. No es un vínculo de sangre, sino es un vínculo de fe. Aquel que cree, aquel que cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si notaron, por ejemplo, ese sándwich, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Ese sándwich donde se habla de un tema, se mete otro tema y después se retoma otra vez el tema anterior, ¿verdad? Pero aquí forma una figura literaria importante donde se habla en torno a la familiaridad o el parentesco con Jesús, quedando en el centro algo que tenemos que descubrir que es importante. Y hay que leer ese texto, ¿verdad? Donde los escribas dicen, está poseído, está actuando en nombre de Satanás. Y es donde Jesús habla de que un reino dividido no funciona. Pero algo importantísimo a partir del versículo 10-28, yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Ante bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que San Marcos nos está presentando acá? Y es precisamente el no creer en Jesús. Y esto es muy importante. Todo pecado se puede perdonar siempre y cuando la persona crea, porque el creer en Jesús implica también el arrepentimiento. Pero si yo no creo en Jesús, Él no me va a obligar a creer. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, el único pecado que no se perdona es cuando yo no quiero que me perdonen. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Yo no quiero que me perdonen. Entonces, Dios no me perdona. Así de sencillo. Dios no obliga. Dios no perdona a nadie obligándolo a recibir el perdón. El perdón se recibe como un gesto de amor de Dios hacia nosotros. Si yo no lo quiero recibirlo, aunque Dios puede, ¿verdad?, dármelo, Dios no me lo da, ¿verdad? Entonces, vean que eso queda dentro de estos dos textos que nos hablan precisamente del parentesco, de los lazos con Jesús. El lazo es la fe, ¿verdad? La fe, el creer en Él. Y vean que entonces aquí viene la parábola del sembrador, algunas parábolas y milagros, ¿verdad? Y termina esta parte en 4, aquí se incluye 4:41. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Recordemos que en la otra sesión, en la primera sesión, la pregunta era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Aquí ya la atención se va a centrar más en la persona de Jesús. ¿Quién es este? Todavía nadie reconoce, todavía nadie habla exactamente quién es este, ¿verdad? Nadie responde todavía a esta pregunta porque el autor quiere precisamente que vayamos gradualmente reflexionando en torno
a la identidad de Jesús. Y viene después la estadía en Nazaret, que fue el evangelio que leímos un día hace poquito, ¿verdad? Cuando Jesús llega a Nazaret, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde le viene esto? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María y hermano de todos estos? Si no viven sus familiares entre nosotros, ¿verdad? Y se maravilló de su falta de fe. Esta sesión gira en torno a la fe. En Nazaret se preguntan quién es este, de dónde le viene toda esta sabiduría, pero no logran comprender porque no tienen fe. La homilía que yo hacía hace, creo que son hace 15 días, sí, precisamente giraba en torno a eso, ¿verdad? En el Evangelio, atención, los milagros no se realizan para producir la fe. Los milagros no se presentan como decir, como que Jesús pensara, voy a hacer un milagro para que este fulano, esta fulana crean en mí. No, el evangelio, el milagro no produce la fe. El milagro se produce porque la persona anteriormente ya cree en Jesús. Y en este evangelio, ¿verdad? En el evangelio en el evangelio pasado, perdón, de hace 22 días, lo veíamos con cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿verdad? El encargado de la sinagoga que nos presenta San Marcos, ¿verdad? O cuando nos presenta la curación de la mujer, ¿verdad? De la que tenía flujos de sangre, o nos presenta la curación del endemoniado de Gesara, que son los capítulos 5, ¿verdad? El capítulo 5 nos presenta estos milagros donde todos están escritos de la misma manera. La persona cree en el poder de Jesús, busca a Jesús, lo reconoce y se da el milagro. Jairo le dice, vamos a mi casa. Necesito que vengas a mi casa para que cures a mi hija. Si lo invita y le está haciendo esta petición, es porque sabe que Jesús puede hacerlo. El endemoniado le grita, hijo de David, ten compasión de mí. La mujer hemorroísa dice, con solo que yo le toque el manto voy a quedar curada. Entonces ya creen en Jesús y Jesús ratifica diciéndoles, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Atención. Alguien podría preguntarme, y de hecho ya me lo preguntaron por el teléfono en estos días, el asunto de que por qué Jesús enseña en parábolas. La primera, eh, eh, la primera respuesta que tenemos que dar es que las parábolas son lenguajes muy sencillos para que la gente entienda. Pero en el Evangelio de Marcos, curiosamente, Jesús enseña en parábolas, pero después explica detalladamente a los discípulos, como que la parábola encierra ese misterio, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso, no es que Jesús no quiere que la gente lo entienda. Eso es un recurso que utiliza San Marcos precisamente para que sigamos profundizando en la identidad, porque a Jesús, y con esto me adelanto a lo que va a ser en la conclusión de todo este curso, para poder conocer a Jesús, la identidad de Jesús se revela solamente en la cruz. Es el acontecimiento de la cruz donde nos damos cuenta quién es realmente Jesús. Y la cruz se convierte, o cuando hablo de cruz, hablo de pasión, muerte y resurrección. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es lo que nos hable la perspectiva para que, por ejemplo, después de la muerte, cuando el lector llega al momento en que muere Jesús, el soldado dice, este es realmente el Hijo de Dios, entonces hagamos una lectura en retrospectiva de todo lo que hemos leído, pero ya a partir de la pasión. Es la pasión, es la cruz
lo que nos revela realmente quién es Jesús. ¿Ok? Por eso entonces, enseñar, ¿verdad? Enseñar se transmite una doctrina, se transmite un contenido, digamos. Jesús va dando a conocer, ¿verdad? Su identidad, pero tampoco es algo así que hizo el milagro o hizo tal parábola y ya la gente entendió, este es Dios. No, es un proceso, es un camino que va realizando el evangelista para que entendamos realmente quién es Jesús. De esta sesión vale recordar las dos preguntas entonces. ¿Quién es este? Y una pregunta que profundiza sobre esta primera pregunta es la que encontramos en Marcos 6:12, la que se hacen los de Nazaret, ¿verdad? Lo que hace la gente de Nazaret. ¿Quién es este? ¿De dónde viene todo esto? Oscar, levantaste la mano, no sé si es que tenés alguna pregunta. Entonces, por favor, activa el micrófono. Bueno, si alguno levanta la mano o pone la manita, entonces ya sea porque tiene alguna pregunta, lo puede hacer y activamos el micrófono, o si no, se escribe, ¿verdad? O si no, escriben en el chat con toda confianza. ¿Ok? No sé, hasta aquí me gustaría saber cómo vamos. Si alguien quisiera con toda confianza y en orden prender el micrófono y hacer alguna pregunta, o si hay algo que no queda claro o algo, con toda confianza. Padre, ¿me escucha? Sí, ok, entonces espérate un momentito. Ahora sí, bueno, vamos a escuchar primero a Oscar. Ahora sí. Padre, usted menciona que conocemos verdaderamente a Jesús en el momento de la muerte. Mi inquietud es esta: ¿cuál momento es más sublime, la muerte de Jesús o la institución de la consagración de la Eucaristía? Ok, gracias por la pregunta, es muy importante. Recordemos que la institución de la Eucaristía se hace en orden a lo que va a pasar, ¿verdad? A lo que va a pasar. Es como un anticipo, ¿verdad? Es como por ejemplo, Jesús está celebrando en la última cena, ¿verdad? La institución de la Eucaristía. Y sí, se celebra ahí, pero si no hubiera habido muerte y resurrección, tampoco hay Eucaristía. Si no hubiera muerte, no hubiera muerte y resurrección, no hay salvación. Entonces los sacramentos no tendrían sentido, ¿verdad? Es que el asunto es, Oscar, que no tenemos que perder de vista lo que ya les dije, que el evangelio se escribió después. Entonces, por ejemplo, cuando se da la última cena, los discípulos están entendiendo realmente lo que estaba pasando. Los discípulos realmente entienden. Esto es en miras a la entrega que él va a hacer. Quizás no. Es hasta después que pasa donde ellos entienden el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos lo anticipó, nos lo anunció, nos lo celebró, y ahora nosotros lo convertimos en conmemoración, lo conmemoramos en la Eucaristía. ¿Ves? Pero el asunto es ese, que si nosotros creemos que el evangelio fue escrito a cómo fueron pasando las cosas, nos perdemos. No, el evangelio fue escrito después. Cuando se escribe el evangelio, obviamente ya ha pasado la muerte y la resurrección. Ya los discípulos empiezan a entender. Acuérdense cuando dice, por ejemplo, que, no me acuerdo exactamente en el pasaje, pero cuando dice que cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron que lo había dicho. ¿Verdad? Creo que inclusive, ¿verdad? En varios pasajes aparece, pero es ese elemento. Entonces, obviamente, si vos me preguntas así en seco, ¿qué es más importante, la institución de la Eucaristía o la resurrección? Tengo que decirte, si Cristo no hubiera resucitado, van a nuestra fe. El elemento central y fundamental es precisamente la resurrección, ¿verdad? Es la resurrección. Por favor, entonces, este es el elemento, ¿verdad, Oscar? Tenemos que comprender eso, que el evangelio se escribe después, ¿verdad? De que pasen los acontecimientos. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
con toda confianza. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Ok, a este punto llegamos a la tercera sesión siempre de esta primera parte. Ok, entonces se da en esta tercera parte, ¿verdad? Vamos a empezar con se va a seguir con otros acontecimientos muy importantes que nos ayudan a comprender quién es Jesús. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer algún elemento significativo. Por ejemplo, veamos en el capítulo, ¿verdad? Actuación de Jesús y respuesta, y la respuesta de los discípulos. Me vuelvo un momentito, en la otra sesión teníamos actuación de Jesús y respuesta de el pueblo, de las muchedumbres, de toda la comunidad que no entienden, que se preguntan de dónde viene esto y todo, ¿verdad? Y ahora aquí vamos a tener un paso más. Ya no es solo la comunidad la que responde, sino también la respuesta de los discípulos. ¿Qué piensan los discípulos? Entonces, de aquí, ¿verdad? De aquí vamos a rescatar, ¿verdad? Vamos a rescatar, vean que son dos capítulos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, ¿verdad? Hasta el versículo 30. Entonces, de aquí vamos a destacar algunos elementos importantes, aunque todo en el Evangelio es importante, ¿verdad? Vamos a rescatar el primer elemento, que es el envío de los 12, que vamos a encontrar ahí también una especie de sándwich, ¿verdad? Envío de los 12, la relación Herodes, Jesús el Bautista y el regreso de los 12. Vamos a encontrar aquí el tema de la multiplicación de los panes. Verá que recordemos que en los evangelios no tienen todavía el carácter eucarístico que como lo tienen en el evangelio de Juan, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, ¿verdad? El caminar sobre las aguas, ¿verdad? Las purezas rituales, las curaciones que se da fuera de Galilea, que son importantes porque manifiestan que Jesús ha venido no solamente a salvar a los judíos, sino también a otros también que creen en él y no pertenecen al pueblo judío. Tenemos después la segunda multiplicación de los panes, ¿verdad? Y las enseñanzas de la barca. De hoy en 8 días ya vamos a profundizar más en esta sesión. Les voy a pedir, por favor, que la podamos leer completa del 6, versículo 7 al 8:30. Para entonces, ya de hoy en 8, ir descubriendo cuáles elementos podemos destacar en esta sesión acerca del discipulado. ¿Verdad? Van a ver que cada vez que lean, vea, tenemos 8 días, vean que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subdivisiones, ¿verdad? 7 subdivisiones, entonces podemos irlas leyendo poco a poco, pero cada vez que leamos una de estas, traten de hacerse la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué me enseña este texto? Por ejemplo, el texto de la multiplicación de los panes. Leyendo yo el texto de la multiplicación de los panes, ¿qué me enseña acerca de quién es Jesús? Y así sucesivamente. De hoy en 8, pues haremos una síntesis de todo para sacar elementos importantísimos en nuestro tema fundamental, que es el discipulado. ¿Ok? Lo dejamos hoy por acá, porque es que no quiero cortar esta sesión, que es muy importante, pero entonces les queda como tarea leerla y de hoy en 8, si Dios quiere, profundizamos en estos elementos. Así es que muchísimas gracias a todos por su participación, ¿verdad? Si Dios lo permite, de hoy en 8 días nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, lo reconozco, ¿verdad? Porque tenemos que tener... Un momentito, por favor. Ahí, ahora sí, hay un micrófono ahí que hace
que hace feedback. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es un curso de ir leyendo todo el evangelio, sino de ir captando elementos que nos ayuden a hacer una visión general acerca de lo que Marcos enseña sobre los discípulos. Nuevamente ratificarles, si alguno tiene alguna pregunta o algo, en el chat del grupo, pues aparece mi número de teléfono, ahí me lo pueden enviar. Ya recuerden que en el chat no podemos escribir directamente, ¿verdad? Sino que me lo hacen personalmente a mi teléfono, y entonces ahí con mucho gusto les contestaré, ¿verdad? Y si no, entonces si no les contesto personalmente, es porque considero que la pregunta es muy importante y la retomamos de hoy en 8 días, como las preguntas que Laurita me lanzó acerca de los grupos religiosos y políticos de Israel. Bueno, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, Fanny. Amor, que si puedes repetir los capítulos para leer. Ok, vamos a ver, es del capítulo 6, versículo 7 al capítulo 8, versículo 30. 6, versículo 7 al 8:30. Del 6:7 al 8:30. Es lo que nos habla del envío de los 12, de la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre las aguas, otras controversias con los fariseos, algunas curaciones, la segunda multiplicación de los panes y las enseñanzas en la barca. ¿Ok? Gracias. Bueno, cualquier cosa, si no, entonces ahorita se los pongo también en el chat del grupo. Bueno, que Dios me los bendiga y recordemos que en estos días, una vez que esté editado el video, pues se subirá también y se les enviará el link para que aquellos que quieran repasar la lección o volverla a ver, lo puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones.